cómo influyen nuestras emociones realmente en el proceso de aprendizaje, ya entrando en lo que es el proceso de aprendizaje. A ver, respecto del aprendizaje, me gustaría decir que, reforzando lo señalado anteriormente en relación a este dualismo entre emoción y razón, me gustaría decir, para empezar, que el aprendizaje es un proceso emocional. Que en verdad, cada vez que nosotros creamos una representación del mundo, cada vez que nosotros aprendemos algo, partimos desde este afecto nuclear, ¿no? Este afecto nuclear, esta capacidad de sentirnos bien o mal, es nuestra primera aproximación al conocimiento del mundo. Antes de que nosotros formemos una idea que podamos poner en palabras, por ejemplo, y que digamos, se trata de un número, se trata de una fórmula matemática, o se trata de un hecho histórico de tal característica, o una figura literaria de tal forma, lo primero que nosotros tenemos es una sensación o afecto nuclear. Es decir, nos sentimos de una determinada manera frente a ese contenido de aprendizaje, ¿no? De ahí parte todo. No existe un aprendizaje frío, no existe un aprendizaje puramente representacional, que consista puramente en armarnos un mapa acerca de algo. Todo aprendizaje parte siempre de una sensación. Entonces, aquello que nosotros llamamos aprendizaje es en verdad una reconceptualización de nuestras sensaciones, es una reconfiguración de nuestras sensaciones. Voy a contar un ejemplo. Cuando yo comencé a investigar sobre este tema, entrevistamos muchos profesores para entender cómo los profesores concebían el rol de las emociones en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y en ese estudio encontramos básicamente dos visiones. Las llamamos las visiones de las emociones como centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje o como contexto de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Bien? La idea de las emociones como centro de los procesos de aprendizaje es esta idea de que todo aprendizaje parte desde un estado emocional. Y por lo tanto, cada vez que yo aprendo algo, mi primer estado, lo primero que surge en mi mente es una sensación de gusto, de placer o de desagrado con un cierto grado de intensidad. Luego, en la medida que vamos avanzando en la comprensión o en el proceso de aprendizaje, le vamos poniendo palabras a todo esto, le vamos dando forma representacional, forma cognitiva, pero el origen es la emoción. A las personas que ven el aprendizaje de esa manera las llamamos la mirada, la concepción de las emociones como centro. Pero esa es una mirada minoritaria en la cultura y en el mundo educacional. La gran mayoría de la gente, muy influidos por estos contextos culturales de los cuales hablé anteriormente, sobre todo las ideas de la inteligencia emocional, pero mucho más atrás, desde Descartes, filósofos que establecieron esta dicotomía entre el cuerpo y sus emociones y la razón por otro lado, gracias a eso tendemos a ver las emociones más bien como contexto de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, pensamos que por un lado está el aprendizaje como proceso mental cognitivo y por otro lado, por otro carril completamente distinto, está la emoción. Aquí les puse discursos de profesores y profesoras que ejemplifican estas dos miradas. La mirada de las emociones como contexto, es decir, esta idea de que las emociones son algo distinto de la razón o del aprendizaje, se puede ilustrar, se puede ver en este extracto de una profesora que, hablándonos de las emociones en el aula, nos decía: yo a veces veo niños que están hasta el cuello en muchas cosas, que tienen muchos problemas, que traen de la casa, que les provocan rabia, desánimo. Entonces, dice este profesor o profesora, ya no lo recuerdo, es imposible que te pongan atención para que, por ejemplo, entiendan qué es una figura literaria. Si se fijan, si analizan el contenido de este discurso, de este extracto, aquí hay una clara división entre lo que es aprender un contenido, por ejemplo, el de la figura literaria, y la emoción que está rodeando o dando contexto a ese proceso de aprendizaje. Se trata de dos cosas completamente diferentes. Igual como podríamos tener el contexto de la sala de clases, el contexto de la temperatura en el aula,
el contexto del número de estudiantes, etcétera, también tendríamos un contexto emocional que, si bien influye en el proceso de aprender, no es concretamente parte central del aprendizaje. Esa mirada es muy diferente a la mirada de otro grupo de profesores que nosotros encontramos, profesores y profesoras, pero que no es el mayoritario, que ven las emociones como centro. Por ejemplo, esta profesora, hablando acerca de la enseñanza de la filosofía y conversando respecto de los derechos humanos, decía lo siguiente. Decía que cuando ella exponía enfoques, digamos, partidarios de que todos los hombres somos iguales en derechos, eh, había estudiantes que se molestaban, que se enojaban. Dice la profesora, primero hay una negación, porque estás diciéndole algo contrario a lo que ellos creen, y por lo tanto hay un rechazo de parte de los estudiantes. Esta era una profesora española, esto fue el año 2011, pero probablemente sería muy pertinente esta situación, o muy esperable hoy en día en nuestras aulas, que están llenas de inmigrantes. Decía que sus estudiantes se molestaban porque señalaban que no todos podemos tener los mismos derechos. Quienes nacieron en el país, en este caso España, no tiene los mismos derechos que los inmigrantes. Pero la profesora, lejos de ver esto como un problema, decía, la resistencia es un fenómeno natural y que tiene que estar, y que no es deseable que no esté, porque forma parte del aprendizaje. Es un momento deseable cuando el estudiante ofrece resistencia, porque ya está participando activamente de lo que está aprendiendo. Si se fijan, estamos hablando acá de una mirada completamente diferente a la mirada de las emociones como contexto. Acá no hay una división clara entre sentir y aprender. Parecen ser ambos las dos caras de una misma moneda. Entonces eso me gustaría compartirles ahora, como para ir profundizando de a poco en el tema y respondiendo, intentando responder a la pregunta de Carlos.